Segundito. Bueno, ahora sí. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola. Noches. Bueno, Carolina, como supieron, entonces, pues tuvo una jornada bastante extensa hoy. Entonces, pues vamos a definir nosotros ahora, basándonos en las tareitas que teníamos para esta semana, ¿sí? Eh, Me gustaría preguntarles cómo les fue, qué pudieron descubrir, cuál es la práctica de las dos herramientas de referenciación. No sé qué puedes opinar tú, Alicia, si pudiste hacerlo. Sí, la verdad, sinceramente, me quedo con Mendeley, ¿Por qué? porque es más amigable, tú encuentras diferentes ventanas, vas guardando en la biblioteca, en la Mientras que la otra no librería. se puede con diferentes ventanas, ¿verdad? Lo que pasa es que la otra no es tan amigable, o sea, es medio más complicado. En cambio, aquí automáticamente y te da otras opciones, por ejemplo, si quieres desarrollar otras búsquedas, ahí mismo tienes la cantidad de lectores y la cantidad de citas. Inmediatamente tienes otras referencias adicionales, puedes, mientras lees, puedes ir grabándolas, tienes acceso al abstract y tienes también el paper completo en muchos casos. Sinceramente a mí me gustó más Mendeley. Ah, perfecto. Listo. Sigamos oyendo opiniones. Daniela, ¿tú qué pudiste ver? Mira, yo nunca he usado ninguno de esos, no los conocía en verdad, y empecé a preguntarle a compañeros que sí los conocen cuál era la opinión de ellos. Y todos me dijeron que era mejor Mendeley, que era más Ah, amigo. ok. Bueno, 2-0. Vamos a ver. Bueno, Maritza, cuéntanos. De acuerdo, de acuerdo. Tampoco conocía ninguna de las herramientas y me gustó mucho, nada más haciendo la indagación, pues se encuentra mucho más información y muchísima más claridad de la importancia de esta plataforma o como se le llame. Pero adicional es que se trabaja en línea, ¿no? Dentro de las características que decían, era que se podía trabajar con varias, en este caso es muy útil para nosotros que estamos en distintos puntos, entonces que se podía trabajar en línea desde distintos puntos, se podía guardar el documento, se podía alimentar desde la base, así que también me quedo con ese. Ah, bueno, perfecto. Y pues supongo que Magali, tú eres Xperia T2 Ultra, supongo. ¿O no? Está con el micro apagado. Sí. No sé si pudiera aquí. No lo puedo dejar unmute aquí. Magali. Hola, Magali. Sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿si has estado oyendo lo que estábamos hablando? Sí, aunque mi recepción no es tan buena, pero bueno, escucho que Cuéntanos. están votando por el gestor, Sí, pero ¿correcto? cuéntanos. Sí, cuéntanos. Ok, yo vi los tutoriales de ambos porque honestamente nunca los he manejado y a mí de manera personal se me hizo más amigable Sotero. De hecho, en el tutorial que vi de Mendeley, hasta sentí como que la persona que estaba explicando como que se perdió un poco en la explicación. Entonces, de manera personal, yo me quedo con Sotero. Ok, ok, ok. Vale, eso también influye mucho el que esté dando el tutorial de YouTube, ¿no? Eso fue lo que Sí, yo hice. claro, Yo me claro. metí a YouTube directamente a ver tutoriales. Y había unos tutoriales que uno decía, pero qué aburrición esto, la verdad, no, no, hasta la misma persona se confundía, que eso yo, Es ¿sí? correcto. Sí, Sí. sí, sí, me pasó lo mismo. Pero bueno, básicamente tampoco es que haya grandes diferencias entre la una y la otra, ¿no? O sea, que como que no es determinante si elegimos una o la otra, ¿no? Entonces yo creo que independientemente de la que elijamos, es básicamente lo mismo, ¿no? En términos prácticos, ¿no? Los dos son gestores. Sí, los dos son gestores. Pues entonces vemos que por mayoría todos están viendo que Mendeley es como más amigable, ¿no? Pues entonces vámonos por esa, ¿te parece, Magali? Sí, claro. Listo, vale. Bueno, la segunda tareita, ¿cuál era? A ver. Lo del tema. Sí, Tema. y que lo podamos argumentar. ¿Quién quiere empezar? Maritza, cuéntanos. Total. Bueno, yo
pude ver tres opciones. Sí. Bueno, teniendo en cuenta que estamos en estos cuatro países y que entran en juego, digamos, por decirlo de alguna manera, la Alianza del Pacífico, pensé que se podría quizás hacer una indagación acerca de cuál ha sido el impacto que se ha tenido desde la Alianza del Pacífico en el ecosistema del emprendedor. Digamos que pude ver rápidamente el día de hoy es que parece que sí hay una plataforma y que se han unido de cada uno de los países, por ejemplo, con un representante desde cada uno de los países para buscar hacer una plataforma de emprendimiento. Y habría que indagar un poco más, unidos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, no sé hasta qué punto sea interesante el que pudiéramos indagar un poco más en relación a ese tema desde el ecosistema del emprendimiento y los cuatro países que entraríamos a jugar. Ese es uno. Bueno. Y los otros dos van directamente relacionados con el facilitador o el docente. Yo tengo la percepción y es que nosotros tenemos, por un lado, por ejemplo, aquí en Colombia hicimos un análisis o se hizo una investigación desde Reúne con varias universidades aquí en Colombia, donde se encontró que de 10 docentes que dictan emprendimiento, 2 saben de emprendimiento. Y eso es un indicador preocupante. Entonces, lo que podríamos llevar y que aplica totalmente con la Fundación Motwani es que nos estamos preparando para tener unas mejores competencias y ser facilitadores en emprendimiento. Entonces iría como muy afín de lo que estamos trabajando en conjunto. Pero sería, resumiendo, ¿cómo sería? ¿Cuáles son las competencias de los facilitadores de emprendimiento en América Latina? Y el otro es, ¿cuál es el estado actual? Uno sería el ideal y otro es el estado actual de las habilidades de los facilitadores de emprendimiento en América Latina o en los 4 países. Ay, no entendí el último, ¿me lo explicas de nuevo, por favor? Pues son las competencias que deberíamos tener, el anterior era las competencias que deberíamos tener los facilitadores en emprendimiento. Y la otra es cuál es la realidad, teniendo en cuenta lo que les decía de la investigación. Si de 10 docentes en Colombia, 2 saben de emprendimiento, ¿cuál es la realidad que tenemos en nuestros países en relación a la docencia de los docentes que dictan emprendimiento? Esos serían las 3 propuestas que yo tengo. Bueno, estoy poniendo, como ven, en el chat, estoy poniendo cada una de las propuestas, ¿vale? Para que luego podamos hacer una elección. Bueno, ¿quién quiere seguir con sus 3 propuestas? O con su propuesta. Yo solo tengo una en este momento. Yo. Cuéntame. Yo, Magali. Sí. Mira, a mí de verdad, desde que se planteó por primera vez el tema del perfil del emprendedor en Latinoamérica, me gustó muchísimo el tema. Entonces, yo lo que hice para esta tarea fue como investigar respecto a cuál era la frontera del conocimiento en este asunto. Y la realidad es que creo que es un tema importante porque hay tópicos alrededor de perfiles o ecosistemas emprendedores en México, en Colombia, o sea, en muchos países, pero no hay nada que se centre tal cual se está planteando. De hecho, encontré por ahí algún documento, un paper de el emprendedor iberoamericano, decía, pero no había nada como específico para Latinoamérica. Entonces, de manera personal, me gusta el tema, creo que podría darnos buenos resultados, pero pues igual como acordamos, que sea... ¿Cuál fue el concepto que dijo Carolina? Consenso. ¿Democrático? Consenso. Ah, consensual, ok. Bueno, entonces, en conclusión, ¿cómo lo redactaríamos en una frase para ponerlo aquí en el chat, Magali? Pues bueno, de alguna manera creo que votaría porque se quedara como lo propusieron, ¿no? El perfil del emprendedor, ¿cómo era? El perfil emprendedor universitario en Latinoamérica. Perfecto. Tenemos aquí la Sí. opción número 4. Lo que había hablado la vez pasada era algo así como la evolución de la enseñanza en Latinoamérica. Ese puede ser tema número 5, entonces dame un segundo. Evolución de la enseñanza en Latinoamérica.
creo que era Estaba hablando Alicia y la se que lo escuchó. mencionaba, que aún estábamos Pero ya. centrados en el plan de negocios. Claro. Dejémoslo como tema 5. Listo. Magali, ¿otro tema? No, realmente yo me inclino mucho por ese, pero igual, o sea, lo platicamos y ya el que se considere en el grupo está perfecto para mí. Perfecto, listo. ¿Quién quiere seguir? ¿Daniela quiere seguir? Ya. Yo tengo dos propuestas. Ujú. Una que es que, al menos en Chile, se ha notado mucho como el cambio en la mirada que le dan las universidades, los institutos de educación superior al emprendimiento. O sea, incluso algunas tienen como el eslogan, así como para espíritus emprendedores y cosas así. Entonces, se me ocurrió que podíamos ver como si este cambio o ¿cómo se llama? Como más entusiasmo o más enfoque en el emprendimiento. ¿Tiene o no, o sea, en el emprendimiento, pero me refiero en la educación superior, si es que eso efectivamente repercute o no en las economías de los países después? Listo. ¿Cómo lo pondríamos aquí? Como el impacto de... Claro, así como el impacto de, a ver cómo puede ser, del incentivo del emprendimiento en la educación superior en las economías de los países, una cosa así. ¿Me entendieron la explicación o no? Sí. Sí. Ya. Algo así como el impacto de la formación universitaria en los emprendedores. No en los emprendedores, sino si es que realmente repercute en las economías de los países De la formación. el que tú incentives el emprendimiento en la educación superior. Listo, me queda clarísimo. Lo dejamos como tema número 6. ¿Qué otro tema Claro. tenías, Daniela? Ya, el otro es como un poco más, no sé, como distinto a lo que han planteado ustedes. Se me ocurrió que, porque con todo este tema de la generación X, los millennials, la generación Z y todo esto, si es que, o sea, tiene alguna relación en el fondo las características de cada una de estas generaciones en que haya más emprendimiento, menos, sean más exitosos, fracasen más, una cosa así, porque, no sé, yo me imagino que como que la generación de los millennials quizás son como que les importa menos el fracaso, entonces como que a lo mejor se tiran nomás y no sé si tendrá alguna relación como con las características generacionales en el fondo o no. Bien, Entonces se me ocurre una cosa así que bien distinto a lo que han planteado todos, pero es maravilloso. una cosa transversal, o sea, esto de la generación X, los millennials, los baby boomers, todo eso en el fondo es como algo Si transversal a los tuvieras, países. sí, Daniela, si tuvieras que ponerle un título de un artículo que se trata de eso, ¿qué título le pondrías? Algo así como relación entre, correlación entre, eh, tendencias Eh, a, o ¿cómo lo como redactarías? la Como si fuera título de investigación. correlación entre el emprendimiento y las nuevas generaciones, una cosa así. Latinoamérica, ¿vale? Bueno, ¿otro tema o Eso. no? No, tengo esas dos propuestas, ¿no? Perfecto, listo. Alicia, cuéntanos. Yo también estuve investigando y encontré tres posibilidades, dos que están amarradas y una tercera también que me pareció muy interesante. Se me ocurrió, estaba revisando justamente en Mendeley y encontré, por ejemplo, que en países como Colombia y México se ha estudiado acerca del perfil del emprendedor. Entonces dije, o sea, una propuesta sería la evolución del perfil del emprendedor ¿no? que predomina en Latinoamérica, ¿no? Porque, ¿cuál es el perfil del emprendedor que predomina en Latinoamérica? ¿Por qué se me ocurrió este tema? El tema porque en el 2015 se hizo un estudio en México, o sea, acerca del perfil del emprendedor que apoyan los fondos de capital privado, y este
y este financiamiento estaba en relación con determinadas características del perfil del emprendedor. Entre estas características estaba capacidad de asumir riesgos, capacidad de esforzarse intensamente, honestidad, ¿no? Trabajo en equipo, el conocimiento del sector. En Colombia también se desarrolló es una investigación parecida. Incluso los fondos de capitales privados se comenzaron a caracterizar en relación con estas características de los emprendimientos que apoyaban. Después encontré que... Perdona, antes de que continúes, ¿cómo redactarías esa idea a manera, por ejemplo, de título de artículo? Análisis del perfil del emprendedor que predominante en Latinoamérica. O análisis del perfil del emprendedor latinoamericano, podría ser. Listo. El otro que se me ocurrió era un estudio comparativo de la enseñanza para emprendedores en relación con el perfil del emprendedor. Ok, entonces. Estudio comparativo de la enseñanza. Sí, en relación al perfil del emprendedor. No me queda muy claro en relación al perfil del emprendedor. O sea, aquí estamos hablando de... Dime. O sea, yo lo veía de esta manera, Oscar. Muchas universidades no han movido su queso en relación a adaptarse al cambio. Entonces están enseñando lo mismo que enseñaban hace 5 o 10 años. Enseñan que hay que hacer un plan de negocio, como explicaba Maritza al comienzo. Pero el emprendedor necesita unas características específicas, por ejemplo, que le permita aplicar efectuación, ¿no? Que le permita ir adaptándose al cambio, resolver problemas, y de acuerdo a esas características específicas es que va a recibir financiamiento o no va a recibir financiamiento. Entonces, puede ser que no lo haya explicado bien, pero todas las universidades o la enseñanza en Latinoamérica está considerando ese perfil para formar emprendedores. Entonces, ese sería el análisis, ¿no? Y un último tema que estuve viendo era, en los últimos años se hablan de los ángeles inversionistas. El único lugar donde yo he encontrado una asociación de ángeles inversionistas que ha ido apoyando a emprendedores en los últimos años y que los ha ayudado a superar la crisis es en España. Una asociación. Entonces, también podría ser analizar cuál es la situación de los fondos de capital privados para MIPYMES en Latinoamérica, ¿no? En los últimos años. Porque de acuerdo a otro estudio, a otros 2 estudios que he encontrado también, he encontrado, por ejemplo, se ha analizado empíricamente la financiación de nuevas empresas en Colombia y se han analizado las alternativas de financiamiento para emprendedores en Uruguay. Y lo que predomina en todos estos casos es el capital del mismo emprendedor. El bootstrapping, sí. Exacto. Entonces no tienen acceso, ¿no? Bien. Entonces eso se podría ver también, ¿no? O sea, esas son las 3 alternativas que estuve mirando. Bueno, tenemos 11 alternativas, ¿vale? Bueno, yo tengo 2 alternativas, las voy a justificar en este momento. Y ambas alternativas, ojo, que esa es también otra parte del ejercicio que quiero que hagamos con todas las que acabo de escribir en el chat, es que también mezclemos, ¿no? Que juntemos 2, 3, 4 en una sola, ¿no? No se trata de elegir una de todas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me preocupa mucho, siempre me ha preocupado el papel de las universidades como tal.
de instituciones educativas, ¿sí? ¿Hasta qué punto las universidades hasta el sol de hoy se han recostado, por decirlo así, han estado como en su zona de confort de convertirse siempre en fábricas de diplomas, ¿sí? Donde ofrecen el diploma a los chicos para que luego salgan a la calle a buscar el trabajo que no existe ya y que cada vez va a ser menos, ¿sí? Eso lo hablaba en una universidad aquí en Bogotá, ¿no? Yo llegué a donde los chicos estaban en octavo y noveno semestre y les dije, bueno chicos, ¿en qué andan? Y todos, no, pues ya arreglando la hoja de vida, el currículum, ya poniéndolo bonito. Y yo, ¿pero para qué? Si trabajo no hay. Y si hay 2 o 3 trabajos, son muy mal remunerados. Y no los creo a ustedes tan terribles de que si de pronto ganan en un proceso de selección del único trabajo que había, se lo vayan a quitar a alguien que lo puede necesitar más que ustedes. Y todos se quedaron así. Porque claro, todos tienen el paradigma tradicional, ¿no? De vamos a la universidad para que nos forme, para volvernos unos empleados increíbles, ¿sí? Entonces, las universidades deben dejar de ser estas formadores de futuros empleados, porque antes funcionaba maravillosamente, porque antes había más empresas que profesionales. Entonces, el que estudiaba una carrera hace 40, 50 años tenía su futuro asegurado. La realidad ya no es así. Y no solo la realidad actual, sino el futuro es todavía más oscuro que el presente que nos toca, ¿no? Porque precisamente los trabajos que no requieren tanto, pues van a ser automatizados muy rápidamente. Ya me estaba leyendo el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. También se los recomiendo muchísimo, donde ya habla en Japón ya hay hoteles totalmente robotizados. No hay nadie, no hay seres humanos trabajando en algunos hoteles ya, solamente robots. Entonces, pues ya cada vez va a haber menos trabajo. Y entonces, ese es uno. ¿Cuál es ese papel de que las universidades tengan como esa responsabilidad social de velar para que, más allá de salir gente graduada, que salgan empresas, ¿no? Y así agresivos como en Stanford, ¿no? Que hay asignaturas en Stanford que más allá de una nota, una calificación, es que si no generas una idea de negocio y si no y si no contratas mínimo a 2 empleados para tu negocio, tienes que repetir la materia conmigo el próximo semestre, ¿sí? O sea, el requisito es que empieces a contratar personas para tu negocio. Si no eres capaz, es porque debes repetir. De aquí no te gradúas hasta el día que tengas ya tu empresa con 5 o 6 personas trabajando para ti, ¿no? O sea, ser mucho más, pues no al extremo como lo estoy hablando yo, pero sí que se enfoquen mucho más en la generación, que la universidad sea la mejor incubadora de futuras empresas, ¿no? Eso por un lado. Segundo, también, ¿cuál es esa responsabilidad de las universidades para cambiar ese paradigma? Hoy hablando con los estudiantes, ellos todavía tienen la vieja creencia de decir, tengo 2 opciones en la vida, o emprender, hacer mi propio negocio, o convertirme en un empleado. Y es un paradigma bastante equivocado, porque ellos no contemplan ni siquiera el intraemprendimiento, ¿sí? Entonces empezábamos a hablar de emprendimiento y que el design thinking, que el esto y lo otro, y había unos que decían, es que a mí la verdad no me interesa eso porque eso es para emprendedores, yo no soy emprendedor, mi sueño es trabajar en un banco toda la vida. Además, mi papá me va a ayudar a trabajar en el banco donde él trabaja, entonces lo que usted está hablando de design thinking y MVP y todo eso, pues a mí realmente no me interesa, porque es que yo no vine a la universidad para montar un negocio después, yo vine para emplearme bien empleado. Entonces, cuando el estudiante habla así es porque evidentemente no entiende que todas estas herramientas de emprendimiento se aplican también para las personas que van a ser empleadas y que eso los pone en primera fila, ¿sí? Para los mejores cargos, ¿no? Para hacer emprendimientos internos. Entonces, el emprendimiento también lo deben concebir los estudiantes, bien sea que pongan su propio negocio o también trabajando para alguien, ¿sí? Que deben ser emprendedores dentro de las empresas si su decisión es ser empleados. Y que aquellos que no emprendan siendo empleados
serán la primera fila para ser reemplazados por otros trabajadores que sí tengan la capacidad de hacer intraemprendimientos. Entonces, ¿cuál es ese papel de las universidades para fomentar ese emprendimiento, bien sea interno o externo, ¿no? Esa es una preocupación. ¿Qué deben hacer las universidades? ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Y cuáles son? A mí me gusta mucho la investigación-acción. Entonces, sí me gustaría como que un artículo propusiera lo que deben hacer las universidades, ¿no? ¿Qué estrategias, qué tareas, qué acciones deben tomar de ahora en adelante, y la que no haga eso se va a empezar a quedar atrás? Eso por un lado. Y el segundo tema que tenía en mente, que va muy conectado, es en relación con la pedagogía, ¿sí? ¿Cuáles son esas prácticas pero prácticas más en detalle? Porque como profesores, pues vemos mucho, y eso lo hemos hablado en las clases maestras también, vemos mucho el famoso design thinking, que tiene los 5 pasos, que no sé qué, pero a veces no se profundiza en las habilidades blandas que están inmersas en toda la metodología que vemos de emprendimiento, ¿sí? Y no entendemos a veces como profes cuáles son los típicos errores que se suelen cometer cuando hacemos un design thinking, cuando no hacemos una buena empatía, cuando no fomentamos esos escenarios democráticos, participativos, incluyentes, en un proceso de validación, sino simplemente le llamamos validación a preguntarle a 4 gatos si esto les sirve o no, ¿sí? Cuando no entendemos las causas raíz y los factores de mantenimiento del por qué no nos sirve o la gente no está dispuesta a pagar lo que nos estamos inventando. Entonces, a veces, en cuanto a pedagogía, ¿cuáles son las falencias que existen en los profesores de emprendimiento y qué deberían hacer más énfasis más allá de la transmisión de los típicos conceptos de emprendimiento? ¿Sí? ¿Cómo deben complementarlo con habilidades de liderazgo, con habilidades humanas, para que sea algo integral? Entonces, esas son mis 2 propuestas. ¿Listos? Entonces, pues no sé qué opinan si hacemos como un barrido general, cada uno por aparte, de todas las 11, 12, 13 propuestas, contando las 2 mías que no las escribí, y de pronto sacamos 3 y de pronto las podemos combinar. Mira, a mí me gusta la 7 con la 9, de ahí podemos sacar algo interesante, pero un poquitico de la 11 también, y sacamos de pronto una conclusión y las juntamos. ¿Les parece? Nos tomamos un par de minutos cada uno y vemos lo que escribí yo en el chat. ¿Pero puedes escribir las tuyas también, por favor? Perfecto, disculpa. Bueno, listo. Esa sería la 13. La de cuáles, ahí no sé por qué puse Q, pero ese es el número 13. Ya, gracias. A ver.
De pronto lo que podríamos hacer es que cada una puede como diseñar el título de un artículo y dice, mira, me basé en la idea 3, la idea 5 y la idea 10, por ejemplo, no sé. ¿Les parece? Ya. Bueno, ahí hice una pequeña reacción. Vamos a ver cuáles son los números en los que me basé. Listo. ¿Cómo van? ¿Les comparto la mía? Sí. Bueno, mira, para empezar, la mía incluye la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 y 13. O sea que nadie se va a Bueno, quejar. bueno,
Cuéntenos cómo hizo ese milagro, a ver. Entenderá que el título es bastante general y obviamente pues la idea es que sea general, ¿no? Y a mí me gustan los títulos pues que la gente que vaya a leer diga, bueno, pues, ¿de qué me va a servir también leer este artículo, ¿no? ¿Con qué me quedo para aplicar directamente yo, ¿vale? Entonces, el mío podría decir así, ¿cuál es el reto del sector educativo? ¿Mm? Cuando hablo del sector educativo, entonces ya me estoy metiendo con universidades, me estoy metiendo con profesores, ¿sí? Dentro del emprendimiento, ¿sí? Para tener un mayor impacto en la economía. Ahí pues obviamente estoy metiéndome con la número 2, que habla de las competencias de los facilitadores, me meto con la número 3, que habla de la realidad actual del perfil de los docentes, me meto con la 4, que es cómo es el emprendedor universitario en Latinoamérica, me meto con la 5, que es cómo ha sido la evolución. Yo digo que estos que estoy dictando acá podrían ser como capítulos del artículo, ¿no? Como pequeñas secciones que entre todas se encargan de nutrir el título general, que sería ¿cuál es el reto general del sector educativo? ¿Cuál es la responsabilidad del sector educativo para, no solo para el típico reto que tiene el sector educativo, ¿no? Que es educar a la gente para que tenga mayor conocimiento? Aquí el reto del sector educativo ahora también es generar también empresas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos nuevos retos para el futuro, no? Y la 10, 12 y 13, ese es como el mío. No, yo he hecho algo parecido, pero lo he visto de esta manera. Claro que significa lo mismo. ¿Cuál es el papel de las universidades en la capacitación, formación de facilitadores de emprendimiento en relación al contexto latinoamericano? O sea, yo también he considerado varias alternativas, la 1, la 3, la 10, la 13, ¿no? Sí. Porque efectivamente las universidades tienen que adecuarse al cambio. Ellas se están formando para mejorar la calidad de vida y dar progreso, Bien, desarrollo. yo pensé también como tú de cuál era el papel, pero a mí me sonó como muy descriptivo. ¿Cuál es el papel de hoy? Pero como insisto al principio, yo quiero que la persona que lo lea diga, bueno, ¿qué se nos viene ahora? ¿Qué es lo que hay que hacer más allá de cuál es la realidad actual? Que bueno, listo, ya todos casi la suponemos, sino que cuáles son esas tareas que nos va a tocar a nosotros desde la academia para poder contribuir a un mejor emprendimiento. Siempre hemos Claro, estado como muy relajados en, bueno, mi misión como institución educativa es que la gente aprenda cosas. Hasta ahí llegó y tome su diploma y chao. Pero ahora se les pone más difícil ahora el reto, ¿no? no está bien, es un análisis prospectivo. Claro, listo. Porque se hace el análisis y se ve con qué se enfrenta. Sí. Bueno, ¿quién sigue? Yo estaba viendo que podríamos, porque me parece que la de Oscar es muy amplia, el reto del sector educativo estaríamos dejándolo demasiado abierto Ok. y eso nos podría generar como un poco de trauma en el proceso de la investigación. Creo que se podrían unir las dos que están diciendo ustedes, cuál es el reto de las instituciones de educación superior. Se podrían unir las dos que se Claro. están conversando. Sin embargo, mi propuesta va por el otro lado. Mi propuesta va hacia las prácticas pedagógicas y es las prácticas pedagógicas que fortalecen las competencias de los emprendedores en las instituciones de educación superior en Latinoamérica. Ok. Yo creo que Pero las me prácticas gusta, pedagógicas caben perfectamente como una sí, gran sección, ¿no? sí, Porque yo totalmente. pienso que es parte del reto, ¿no? Mejorar esa pedagogía, ¿no? Y pienso que es la parte que la mayoría de las universidades debemos fortalecer. Muy bien, muy bien. Entonces podríamos tomar
de las dos, porque iría implícito el de las prácticas pedagógicas, iría implícito en cuáles son los retos de las instituciones de educación superior. Alicia, ¿cómo terminaba la propuesta que usted tenía? ¿Cuál es el reto de las instituciones de educación superior? A la mía terminaba, ¿cuál es el reto de las universidades y las instituciones de educación superior en la formación de emprendedores en relación al contexto latinoamericano? ¿Y Daniela? Lo que yo tenía era como parecido a lo de Oscar, pero lo de Oscar es como con una mirada a futuro, lo mío era como una mirada al pasado. Entonces, pero es como la misma idea. Puse así como evaluación del impacto del fomento del emprendimiento en las universidades con respecto a las economías y cuáles son las características comunes del éxito en su enseñanza. Igual lo que tú dices ahí es algo obligado para el artículo, ¿no? Es muy importante. O sea, mirada al pasado hay que tenerla en el artículo, ¿no? Entonces me parece increíble lo que estás diciendo. Es como... Sí, pues sí, es que yo lo enfoqué como en lo pasado, pero lo que tú propones es como cuál es el reto, o sea, Claro. ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces igual me parece interesante, Pero lo porque que- era como más para análisis. Claro, y lo que estás proponiendo tú, yo diría que sería el arranque del artículo, ¿no? Lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, puede ser, no sé qué opinan las chiquillas. Porfa, repite, Daniela. Te repito, evaluación del impacto del fomento del emprendimiento en las universidades con respecto a las economías y cuáles son las características comunes del éxito en su enseñanza. Sí. No, porque para ver el futuro tienes que ver el pasado, definitivamente. Pero, y acá, ¿cómo empezaríamos? Empezaríamos viendo cómo en forma muy sucinta, cómo ha ido evolucionando la economía, en función a eso, cómo ha ido evolucionando la formación de emprendedores, y si eso los está preparando para el futuro. ¿Cuántas secciones estaríamos viendo en el artículo? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que esa pregunta nos la tenemos que hacer ya justo cuando definamos. Nos inventamos ya las secciones del estado de arte y yo creo que ahí tendríamos que empezar a asignarnos pedazos, ¿no? Sí. Y Magali, ¿qué nos cuentas? Magali creo que tiene problemas de conexión hoy, ¿no? Todos tenemos, porque se escucha un ruidito así. Magali se salió, parece. No Somos está. nosotros, Alicia, Tiene problemas de conexión. Bueno, así las cosas entonces, uniendo el de Oscar y el de Alicia, nos quedaría el que habíamos dicho. ¿Cuál es el reto de las instituciones de educación superior en la formación de emprendedores en relación al contexto latinoamericano? Hasta suena chévere. Sí. Suena bonito, sí. Ese. A mí me gusta ese. Porque Me parece pienso, taquillero el título. A mí me gustaría leer un artículo que se titule así, porque yo digo, Marisa, bueno, ¿lo después de puedes haber... escribir en el chat o no? ¿Se ¿cómo, puede? cómo? ¿Lo Claro. puedes escribir lo que dijiste en el Claro. chat? Ya. Porque cuando hablamos de reto, hablamos de, bueno, al final de este artículo me va a quedar claro cuáles son las acciones que tengo que hacer. ¿Qué me espera para el futuro, no? Sí. Que si no me pongo las pilas me quedo atrás. De acuerdo, y además es que en las universidades estamos demasiado quietas en relación a esta realidad del emprendimiento y el emprendimiento ni siquiera va más allá de la propia, digamos que hoy en día se está contemplando como una de las tendencias de las universidades para que sean competitivas. Claro. Entonces, pienso que el incorporarse en el emprendimiento ya es una necesidad y por lo menos acá en Colombia nosotros, las universidades que se acreditan están pensando en fortalecer mucho más el emprendimiento por la acreditación, porque ya se incorporó en los elementos de la acreditación. De tal modo que eso ya es una exigencia, pero más desde lo que exige el Estado, más allá de desde lo que necesita el país, desde lo que necesitan los chinos para fortalecerse en su vida profesional.
Entonces, a mí me parece interesante. Me gusta ese. Chévere. También. Igual supongo que el título se irá Sí, mejorando, puliendo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Pero No, bueno, lo que pasa es es que que tengamos un lo norte. último que escribes es el título, pero ya el tema creo que lo tenemos. Sí, no, el sí. título era más que nada para tener un poquito claro de que podemos empezar a... Claro. Sí. Bueno, ahora sí la pregunta de Alicia. ¿Cuál sería como el orden en que nos gustaría ver un artículo con ese título? Yo arrancaría con Daniela, o sea, yo empezaría como, me gustaría ver como un barrido, como un recuento, ¿no? O sea, una mirada atrás. No sé ustedes qué opinan. Ya, a mí me gusta la mirada atrás, pero yo quiero preguntar una cosa. ¿Qué cosa vamos a mirar hacia atrás? La formación emprendedora, porque primero tendríamos que hablar acerca de cómo ha ido moviéndose la situación económica. Entonces, y luego ver cómo se ha ido moviendo la formación. O sea, hay dos barridos hacia atrás. Mm, No los podemos ver o sea, en uno solo. Tenemos que seguir un proceso, un orden. sí. Mm, Yo creo que primero hay que ver cómo ha evolucionado la formación de emprendedores, qué tanto ha cambiado, y después a lo mejor podemos ver si eso tiene alguna otra relación con la economía, si fue debido a esto, o sea, si fue como la causa raíz o fue la consecuencia de eso. Pero yo creo que primero tenemos que ver cómo ha sido la evolución de cómo se ha enseñado emprendimiento, porque yo creo que, o sea, al menos en Chile, yo no sé en los otros países, pero yo creo que hace 20 años atrás, o sea, no existía ni un ramo de emprendimiento en las universidades, no, y ahora sí, muchos. Ahora sí, pero más allá de eso, digamos que por lo menos aquí en Colombia estamos atrasados 10 años en relación a las prácticas que estamos utilizando aún en emprendimiento. Y era lo que mencionaba Alicia la vez pasada. He estado en algunos espacios de personas que lideran los programas de emprendimiento de distintas universidades. E infortunadamente se entendió allí que las universidades estaban dictando aún planes de negocio, por ejemplo, y de esto hace muy poco tiempo. Y universidades eh, importantes que se supone que vienen trabajando el emprendimiento. Entonces, yo sí creo que las prácticas, en definitiva, tienen un rol supremamente importante en lo que es el reto de las instituciones, pero también la misma, eh, digamos que la visión que tienen las universidades en relación al emprendimiento. bien, Entonces, son dos cosas que van como ahí de la mano con lo que se está proponiendo. bien. Eso puede ser un apartado. ¿Qué otros apartados? Digo, de cara a asignarnos tareitas y que vayamos mirando cada uno como que se apropie de su apartado, ¿no les parece? Yo lo que estaba pensando es, ¿O qué opinan? si estamos hablando de cómo ha ido evolucionando la formación de emprendedores, tendríamos que ver qué desafíos ha atravesado Latinoamérica en estos años. Entonces, esos desafíos van a estar amarrados a la necesidad de formar. Entonces, los desafíos que ha atravesado van a generar la formación de emprendedores en estos años, ¿no? O sea, una vez que nosotros vemos los desafíos que ha tenido Latinoamérica, vemos en ese tiempo cómo se ha ido formando emprendedores en las universidades, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar, por ejemplo, a hacer un análisis, ¿no? ¿Cuáles han sido los elementos positivos y cuáles han sido los elementos negativos, ¿no? Y nos va a llevar también a ver si estamos preparando gente que pueda hacer frente a los retos que vienen, ¿no? En los siguientes años, Ok, bien, bien, bien. ¿no? Pues en términos de asignarnos tareas, no sé si quieren que nos apropiemos cada uno y que vayamos nutriéndolos con el tiempo, los pequeños apartados que cada uno tenga. ¿Ustedes qué opinan?
Digo, para la Perfecto. elaboración de un estado del arte. No, no está Ok. perfecto. Y Ah, así vamos buscando todos y luego vamos alimentando las ideas que tengamos. sí. ¿Con qué les gustaría cada uno, por ejemplo, que diga, mira, yo me quiero encargar de tal cosa o quiero empezar a buscar sobre tal otra? Yo puedo buscar sobre lo de la situación que ha atravesado Latinoamérica en los últimos años, pero ¿cuál va a ser nuestro margen de tiempo? Estamos hablando de los últimos 10 años, porque efectivamente el emprendimiento, como lo conocemos nosotros, no tiene muchos años en Latinoamérica. ¿Dejamos 20? Ya, ¿Qué les 20, parece 20 años? ya, está bien, porque estamos, O sea, estamos, inicio sí, de millennial, inicio del milenio, desde el año 2000. ¿Qué les parece? perfecto, sí está bonito. ¿Cierto? Desde el 2000 para acá, ¿qué ha pasado? ¿Cierto? Bueno, ¿qué más? Alicia de pronto el próximo lunes nos puede contar el par de cosas que vio. Claro, todos ¿Qué te compartimos. gustaría, Maritza? A mí me gustaría enfocarme de pronto con profes, cómo es el tema de las habilidades docentes, enfocado al emprendimiento, por ejemplo, enfocado a las habilidades blandas. A ver qué encuentro y les cuento. Sí, chévere. Yo creo que sería como chévere de mi parte, me gustaría mirar em, qué ha pasado en la economía en los últimos años, como es decir, todas las crisis, la necesidad que se tiene, el desempleo, y desde allí poder como darle un marco y decir, bueno, esta es nuestra situación y el emprendimiento nos lleva porque tenemos desempleo, porque tenemos juventud sin educación, porque tenemos como una mirada hacia la economía. Podría yo mirar. Buenísimo. Daniela, Es que estaba pensando que a lo mejor podríamos tomar temas en común, pero que cada uno investigue como en su propio país y después ir como unificando. No que cada uno estudie de toda Latinoamérica. Claro, yo puedo ver Perú, pero vamos a trabajar todos los países, o sea, nosotros vamos a trabajar los 3 o 4 países, o vamos a hablar toda Latinoamérica. Eso también hay que verlo, porque Tenemos que definir eso, sí, tenemos que de los definir. 4 países, pienso que es más Yo prudente. pienso que el marco sería Alianza del Pacífico y estaríamos con los 4 países. ya, Podríamos hacerlo para no enredarnos tanto. Pero entonces, ¿cuál tomamos? ¿Las temáticas o tomamos un tema y lo miramos en los distintos países? ¿Cuál ha sido la evolución? A mí me da cosa que si todos tomamos el mismo tema, que investiguemos cosas muy parecidas, y no es que investiguemos lo mismo. Entonces, que Alicia llegue y yo, oye, Alicia, ese artículo también me lo leí yo. sí, Eh, eso puede pasar. podemos caer en ese error de que si todos nos concentramos en uno y después entre todos avanzamos en el siguiente, me da miedo que eso pase, que terminemos leyendo los mismos artículos o mirando, porque supongo que tampoco hay tanta información, y menos en Latinoamérica. Entonces nos vamos a topar con lo mismo, si nos centramos todos en lo mismo. Por eso le apuesto yo a temas distintos y que con el tiempo se irán alimentando, ¿no? Por parte de todos, supongo. Entonces, pues definámoslo, ¿sí? ¿Les parece? Tomemos los temas de nuestro interés, Sí, indaguemos a ver cómo nos va y en la próxima reunión pues conversemos a ver qué salió de eso. sí. Hemos hablado un poco. Magali, ¿estás viva? Sí, sí, aquí estoy. Hola, ¿de qué te has perdido y qué has oído? Me quedé hasta que estabas considerando un tema con los 13 puntos, creo, y ahí fue donde se me cortó todo. Ok, tranquila Magali que yo esto lo estoy grabando, ¿vale? Entonces lo voy a subir a YouTube luego y te lo paso. Perfecto, gracias. ¿Listo? No te preocupes. Bueno, pues entonces, ¿cómo son los temas? Para hacer el barrido último y ya ir
terminando la llamada. Bueno, entonces había algo que se había mencionado sobre la realidad de la enseñanza en las universidades, otro, digamos que la mirada a la economía, el otro, las competencias de los docentes. Esos tres Listo. había tomado nota. Marisa, ¿será que tú puedes tener un documento y lo revisamos la próxima? O sea, lo que estás escribiendo de lo que nos toca a cada uno. Claro que sí. Lo que habíamos hablado de la minuta, ¿se acuerdan? Para Sí, que claro que sí. y ya la otra semana, por ejemplo, lo hago yo y la otra, y nos vamos turnando, para que tengamos claro cuáles son las tareas. ¿Les parece? Listo. Buenísimo. Entonces yo lo de los Entonces, profes, a ver qué encuentro. las competencias de los docentes, entonces lo hace Oscar. Sí. Yo hago un poco sobre la economía, Maritza. La realidad de la enseñanza en las universidades, ¿quién lo mencionaba? Daniela. ¿Alicia? ¿Daniela? ¿Yo? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Bueno, La realidad de la enseñanza en las universidades, Ajá. bueno. Ya. Daniela. Y Alicia. Marisa, ¿nos podemos dividir, ver cómo ha sido el cambio en los últimos 20 años? Y tú tomas 2 países y yo tomo 2 países. Perfecto, ¿Te parece? perfecto. Yo tomo mi linda Colombia. Yo me quedo con la meca de la gastronomía. Pero también tenemos que dejarle tareita a Magali y a Carolina. Entonces Ya. lo dejan, como esto se va a quedar grabado, cuando ellas vean el video les va a quedar la tareita. Ya. ¿Cuáles Nosotros serían habíamos los otros hablado, temas a tocar? a mí me parece importante cuáles son las competencias que desde las universidades se están fortaleciendo en los chicos. Yo no sé si eso lo tienen claro todas las universidades, las competencias en emprendimiento. Ok. Por lo Eso es menos en bueno. nuestra universidad, ahorita estamos incorporando 8 competencias del emprendimiento y buscamos que esto se esté haciendo de manera transversal en todas las asignaturas de la universidad. Ay, Que bueno. cada asignatura, por ejemplo, tome una o dos competencias de estas y se fortalezcan durante todo el semestre. Listo. Entonces, a mí sí me parece interesante e importante cuáles son esas competencias que desde las universidades estamos fortaleciendo. Listo. Otra cosa y es que mi tema, como está en general, yo no me voy a limitar a Latinoamérica, porque acuérdense que si estamos hablando de cara al futuro, pues no nos podemos centrar solo en Latinoamérica, sino también qué se está haciendo en el mundo, en eso, y para que eso sirva para que se convierta en reto para nosotros, ¿cierto? Entonces voy a empezar también a indagar en otras partes, en cómo estamos de bases de datos. Todos tienen acceso, ¿verdad? Sí, A sus bases de bueno, datos. no hay problema. Listo, Daniela. Sí. Listo, perfecto. Dejemos 2 temas, uno para Magali y otro para Carolina. Pues ese me parece muy interesante el que dice Maritza. Entonces, no sé, lo podemos dejar a Magali. Ujú. Ok, sí, está bien. Ah, pensé que no podías oírnos. No, sí, ya escucho. Bueno, ¿qué otro tema así para que Caro nos colabore? Pero entonces, Alicia, ¿cuáles son los países que va a investigar? Bueno, yo había pensado Chile y Perú. Alicia, Chile y Con el Perú. permiso de Daniela. Listo. México. Listos. Las competencias de los que se están fortaleciendo desde las universidades. Magali. Magali. Claro, y en este caso habría que, esto es muy interesante porque hay que ver si está en todos los países se están uniformando las mismas competencias. Eso va a estar chévere porque ya en las universidades creo que lo estamos haciendo. Pero ahí no va a haber problema y no nos vamos a pisar los temas. Porque eso No, también. claro, no, yo lo que me refiero es que esta parte del tema que le ha tocado a Magali es muy importante porque, por ejemplo, yo lo digo en lo que está pasando con el Perú. En el caso de la universidad, la Continental, ya el Centro de Emprendimiento ha cumplido 15 años. Pero desde el año pasado, recién desde el año pasado,
la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria está exigiendo que todas las universidades tengan cursos de emprendimiento a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que las universidades, por la premura de la SUNEDU, están insertando los cursos de emprendimiento, pero no ha habido un diálogo y muchos no están con la misma capacitación, o sea, el enfoque no es el mismo. Claro, Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? Por ejemplo. bien. Listo. Y para Carolina, Es que estoy tratando de pensar en un tema para ella. docentes, universidades. A lo mejor lo que tú decías, como una mirada fuera de Latinoamérica. Pero el emprendimiento como tal, de pronto. Pero, ¿de qué tipo de emprendimiento estamos hablando? Porque recuerda que ahora se está hablando del emprendimiento desde el punto de vista social también, Ujú, Sí. y se está hablando del emprendimiento dentro de una esfera política o pública también. ujú. Y también el emprendimiento. Exacto. Bueno, que de pronto ya puede revisar eso. Ya. Me parece un buen punto. ¿Cómo lo pongo? Diferentes formas de emprendimiento. Estilos de emprendimiento. Emprendimiento. Pero no sé si estilos, porque el estilo me suena como a estilos de emprendedor, ¿O tipos de emprendimiento? como formas de hacer emprendimiento, Claro. como Hacer emprendimiento. Porque también sería interesante, seguramente aquí vamos a tener diferencias en el sentido de la misma exigencia del Estado en relación al fortalecimiento del emprendimiento desde las instituciones de educación superior. Lo que Exacto. hablábamos hace un momento. Nosotros en Colombia tenemos una norma que dicen que en las instituciones de educación se debe dar emprendimiento y eso hace que se haya incorporado de una u otra manera. Pero también tenemos los criterios de acreditación que se ha incorporado para las nuevas acreditaciones, entonces también se tiene los factores del emprendimiento. Entonces, digamos que por esas dos causas, las instituciones de educación superior empiezan a fortalecer el emprendimiento y es porque lo da o bien el Estado a través de sus distintos entes. Entonces, creo que también deberíamos mirar un poco la parte de normatividad, que tanto ha favorecido o desfavorecido la normatividad en cada uno de los países, okay. o muy extenso. Pero es que eso ya depende Es de muy Carolina lo que quiere extenderlo o lo que quiera encogerlo. Porque además eso tiene que ver con el contexto, Sí, ¿no? desde lo legal, sí. Bueno, pues listo, nos quedó todo clarísimo, avanzamos muchísimo. Oye, ¿cuál es la herramienta que vamos a bajar al fin? Mendeley. Mendeley. Bueno, la voy a bajar y me voy a poner a ver más tutoriales para familiarizarme mucho mejor con Una la... pregunta. De acuerdo. Perdón, ya esta, o sea, ya esta investigación previa que vamos a hacer antes de la siguiente sesión, ya la vamos a hacer con el gestor. O sea, ya Claro. vamos a habilitar el Sí. gestor, ¿sí? Pues Perfecto. a mí me gustaría, yo quiero empezar a, es que yo no conozco esa, entonces me gustaría empezar a practicar. Sí, porque también se puede bajar al celular y todo el cuento, y se puede subir la información y demás, pero no sé Sí. cómo se comparte. Un Pues lo buen punto. compartiremos acá en la llamada, ¿no? Bueno, pero ya iremos aprendiendo. Yo Listo. creo que esa sí es básica, el abrir la cuenta, yo ya la abrí, es súper fácil. Ah, Y bueno. la otra es que uno puede subir los archivos.
Bueno, para pero que tú vayan. tienes que instalar algo, ¿verdad? ¿O no? No, No, solamente te inscribes, o ¿Y sea, ya? sí. dice, sí, te Entonces me inscribes. vi un video muy obsoleto porque ellos hablaban de instalar algo. No, tienes que, claro, pero antes de registrarte dice baje, no sé qué, pero ahí tú entras a la página y te va a salir todo lo que es la alimentación de todo lo que tienes. Es que sabes que creo que es lo que hay que bajar como el complemento para que se adhiera a Word. Sí, eso Creo, es. para que en Word me salga. Y adicional, creo que hay que, bueno, creo que este programa da más opciones para las normas, Ah, porque buenísimo. era en el otro, en el de, a ver, ¿cómo se llama? En el Sotero. Sotero. En Sotero, allí uno sí tenía que bajar como la guía y para que pudiéramos tener como todas las normas que vamos a usar, que si es CENAPA o bueno, cosas así. Pero en este creo que no es tan así. Pues Ah, toca, buenísimo. pues toca cacharrearle. Bueno, pues así se aprende, Yo, así se aprende. yo entendí, perdón, yo entendí en ambos que eso del formato ya lo haces hasta el final. O sea, ya que hayas compilado toda la información y que quieras como poner orden en la bibliografía, eliges qué formato es el que deseas descargar. Es así como lo ordena, bueno, o al menos eso me dijo el tutorial. Bueno, pues Pero mira. acá cuando nosotros vamos grabando, por ejemplo, en librería, ya va incorporando la referencia. Totalmente de acuerdo. Entonces, si está incorporando la referencia, tendríamos que, lo que utiliza normalmente es APA. Bueno, listo. Yo he estado viendo acá en librería, por ejemplo, porque tenemos, acá está todo lo que es cómo vamos alimentando con la información, está biblioteca, está sugerencias, y para trabajar de manera conjunta tenemos lo de grupos también. Bien, O sea, aquí tenemos varias ventanas. Es lo que perfecto. está. Y por ejemplo, acá te dice, ¿quieres agregarlo a la librería o biblioteca? Y entonces ahí ya lo está considerando como referencia porque te sale un archivito de abajo con la referencia que estás consultando. Perfecto. Bueno, pues a mí me queda todo clarísimo. Entonces, profes, yo les agradezco muchísimo todo. Siento que avanzamos muchísimo y genial. Así está Así vamos bonito. a escribir rapidísimo. Bueno, entonces tarea. Cada uno va a traer como mínimo ¿qué? Un par de artículos del tema que le tocó o algo así. Yo creo que podríamos ponernos una meta, ¿no? O sea, cuando estamos buscando en Mendeley, vamos a encontrar, te salen, por ejemplo, 78 artículos referente a tal cosa. Entonces, si revisamos los artículos, nos quedaremos con los 10 más interesantes. Y de ahí ya vamos bajando, porque si buscamos solamente 2, algunos son cortos, ¿no? Vamos a tener cierta idea con el abstract, pero si revisamos 10 o 8, ya más o menos podemos dar una panorámica. Ok, pero me refiero al entregable como tal, para de cara a irlo como poniendo, armando el artículo, me refiero, ¿no? Yo me imaginaba, recordando un poquito cómo yo hacía mi tesis, pues yo como que leía algo que me interesaba, lo escribía, lo referenciaba y ese pequeño párrafo era como lo que extraía de ese artículo, ¿sí? Entonces digamos que si nos ponemos la meta de 2 artículos, pues cada quien tendrá que aparecerse con 2 párrafos de mira, yo me leí estos 2 o vi estos 2 y pude extraer esto y son como fichas de rompecabezas que iremos pegando. No sé, ¿qué opinan? Claro. Como en términos más prácticos, de qué es lo que hay que hacer. ¿Qué opinan No, eso, ustedes? eso está estupendo, porque justamente las piezas de rompecabezas que vamos a sacar son las referencias de los artículos, Exacto. ¿cierto? Y ya Entonces, será pegar y conectar, por Y supuesto. luego ya interpretamos, conectamos y hacemos la redacción, que es mucho más sencillo. Pero, por ejemplo, en el caso de Marisa y en el mío, tenemos que consultar más porque es más extenso. Estamos hablando de 20 años, Ok, ¿no? ok. Entonces, eso ya se ajusta al tema que estamos viendo. Si a ti te tocó ver todo el contexto mundial, también
es mucho más lo que hay que consultar. Ujú. Porque al Yo final, creo que ¿no? en nosotras pienso que deberíamos reducir la investigación y no tanto a 20 años, porque realmente la economía sí se ha movido. Te das a- cuenta, porque esto es mucho tiempo, son 20 años. Yo creo que deberíamos ¿10? buscar una Podemos margen. hacerlo en los últimos 10 o 5 años. Sí, Bueno, tratemos porque los cambios económicos sí son bastante fuertes. Sí, son, buenísimo. sí. Entonces, 5 Entonces, a 10 años más o menos, otra. Puede sí, ser miremos, 5 años, a claro. 10 años. Y dependiendo de eso, busquemos tener unas referencias, que como unas 10 referencias. Sí, podría ser, sí. Porque lo que vamos a encontrar, yo he estado chequeando y los artículos que he encontrado vienen desde el 2009. Ok, Entonces bien. podrían ser los últimos 10 años. sí, Y si vemos que lo podemos comprimir más, lo comprimimos. listo. De Pero a lo acuerdo. que yo me refiero es que, bueno, vale, 10 referencias, pero cada referencia deberá estar acompañada con 2, 3 renglones de lo que iría en el artículo, ¿no? Según fulano, tal cosa, tal otra, ¿cierto? De acuerdo. Listo, ok, bueno. Sí. Lo que pasa es que lo que vamos a sacar, o sea, yo entendí, es que vamos a sacar citas que nos pueden apoyar, porque son artículos escritos. Obviamente de ahí ya vemos de eso qué nos importa, ¿no? En la esquematización de lo que vamos a poner. Pero con esa cita, considerando la referencia de lo cual lo hemos sacado, ¿no? Entonces ya, esas 10 puede ser que no nos sirvan, puede ser que nos quedemos solamente con 4, pero si tenemos 10, podemos eliminar, podemos, ¿no? Si no las tenemos, entonces va a ser más difícil. Bueno, listo, pues yo me comprometo con unos ahí entregables que les voy a dar. Y la idea es compartirlos, ¿no? Y explicarlos brevemente, ¿no? Para que a todos nos vaya quedando claro lo que... Buenísimo. Bueno, profes, entonces yo creo que llegamos hasta ahora, hasta el final de la llamada. Entonces, pues que tengan un feliz resto de semana. Gracias. Vale. Magali, no te Bien. preocupes que te estaré enviando el video, ¿vale? Sí, sí, gracias. Nos vemos el siguiente lunes. Vale, vemos el- chao. Abrazos para todos. Chao, profe, chao, Magali, chao, Daniela, chao, Chao. Lili, chao, Maritza. Chao, chicos. Que estén muy bien. Chao, Feliz noche chao. para todos. Chao.